es creación de Dios y cómo Dios lo ha creado. Nosotros estamos todavía cerca del capítulo 3 del libro de Génesis. Y entonces, para poder entender bien la creación del hombre y el pecado, tenemos que entender mejor lo que la iglesia piensa sobre el hombre. Ustedes en el CD que yo les di tienen este libro. Este libro es escrito por el Papa Emérito Benedicto XVI cuando era profesor de teología, junto con un filósofo que se llama Johann Auer, que se llama El mundo, creación de Dios. Vamos a tener algunas cosas que van a venir del Enchiridion Psicolor, definición, declaración del Reumspide, del mono, que es el libro del Magisterio de la Iglesia, lo que es comúnmente llamado en teología el Denzinger. Y desde luego ustedes alguna vez han oído hablar del Catecismo de la Iglesia Católica, y desde luego la Biblia. Nosotros habíamos estudiado los 7 días de la creación y habíamos mirado el segundo relato de la creación. Recuerden que básicamente en el libro de Génesis hay 3 relatos de la creación: el relato del capítulo 1, el relato que está en el capítulo 2 y el pequeño relato que está en el capítulo 5, al comienzo del capítulo 5 del libro de Génesis. Después, en el libro del Eclesiástico, encontraremos otras anotaciones sobre la creación. Básicamente hay 3 cosas que tenemos que saber sobre la creación del hombre, y es que el hombre, me gusta tu marcador negro, es delicioso. El hombre es el centro de la creación, y es al mismo tiempo el culmen de la creación. Eso está marcado en los 2 relatos. El relato de Génesis 1, 1 al 2, 4a, pone al hombre como el culmen, como lo más perfecto en la creación. ¿Listo? Y el relato de Génesis 2, 4b y siguientes, hasta que se acaba el relato, pone al hombre al centro de la creación. Básicamente lo que dicen ambos relatos es que todo fue creado para que el hombre pudiera estar como el mayordomo del mundo. Mucho se habla en la teología de la mayordomía de la creación. Nosotros no somos dueños de la creación. Los que algunos de ustedes han trabajado por ejemplo en una finca, o han tenido la oportunidad en un lugar donde se trabaja en el campo, de ver que el dueño de la finca le entrega toda la administración de la finca al mayordomo. El mayordomo es el encargado de cuidar la finca, de hacer que produzca, de pagar a los trabajadores, de hacer que todo esté funcionando, pero aunque es el responsable de todo, no es el dueño de todo, y el objetivo básico es que el hombre, como mayordomo de la creación, cuide de ella, cuide de la creación. El hombre es puesto en el centro de la creación y como el culmen de la creación para que le guarde, representando a Dios, esa creación que fue hecha toda para Él, en nombre de Dios. Esa es la esencia de que el hombre sea imagen de Dios, que al ser imagen de Dios, el hombre pueda ser el mayordomo de la creación. Entonces, el hombre es la razón por la cual se crea el mundo. El hombre es el fundamento por el cual Dios hace todo y se lo entrega en las manos al hombre. Hay 2 características importantes en los relatos de la creación. Es que la creación es entregada al hombre y que el hombre le pone nombre a todas las cosas, a todos los animales. Conocer el nombre de algo en la mentalidad judía
enseñorearse de eso. Uno poner el nombre, cuando uno pone el nombre, entonces uno de alguna manera conoce profundamente lo que lo otro significa. Por eso Dios pone todos los animales delante del hombre, y por eso Dios en la Biblia a los personajes más importantes y algunos personajes que tienen que ver fundamentalmente con la historia de la creación, Dios o les pone el nombre o se los... Jesús lo hace con Pedro. Pedro no llamaba Pedro. ¿Cómo llamaba Pedro? Simón. Simón. Simón no llamaba Pedro. Pero Jesús le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham no se llamaba Abraham. Abraham se llamaba Abraham. Sin H. Sara, la esposa de Abraham, no se llamaba Sara. Se llamaba Sarai. Jacob se llamaba Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Dios mismo pone y quita nombres. Fue Dios el que puso el nombre de Jesús. El nombre no lo escogió María, no lo escogió José. Fue el ángel le dijo a María y a José cómo se iba a llamar el niño. Y lo mismo sucede con Isabel. Cuando Juan el Bautista, el nombre de Juan el Bautista es designado por Dios. Entonces, Padre, ahí, espérame. sí. En el nombre de Jesús, ¿por qué se anuncia que Emanuel? Es lo que me han preguntado a mí. ¿Y por qué? ¿Y qué quiere decir Jesús? Bueno, el nombre de Jesús en hebreo sería Yeshua, ni siquiera es Emanuel. Emanuel es, en el Evangelio de San Mateo, un cumplimiento de la profecía de Isaías en el capítulo 7. ¿Listo? La gente no sabe que Emanuel no es el nombre de Jesús, sino que es una profecía del capítulo 7 que es literalmente cumplida en Jesús, porque Jesús es Dios con nosotros. Entonces, Jesús sí es Dios con nosotros, pero su nombre no es Emanuel. Su nombre es Jesús. Jesús, Yeshua, en hebreo, significa Dios salva. Nosotros sabemos que Jesús es Dios con nosotros, pero no es el nombre. Eso está en el capítulo 7 del libro del profeta Isaías. Uno puede mirarlo, podemos mirarlo así rápidamente. En tiempo de Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, subió Rasón, rey de Aram, con Pecaj, hijo de Romelías, rey de Israel. Para no leerlo todo, porque no vamos a salir nunca en este planeta. Quitaron la llave, sí, sería 7, pero creo que es el 14. Sí, está. Pero bueno, vamos a leerlo desde el 10, que es importante. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz, que es el rey de Judá, en estos términos: pide una señal pide para ti una señal de Yahvé, tu Dios, bien en lo más hondo del Seol o arriba en lo más alto. Recuerden en el dibujito que yo les hice de cómo entendían ellos el mundo, el Seol son las profundidades del mundo, Seol o Sheol. Respondió Ahaz: no la pediré, no tentaré a Yahvé, dijo Isaías. Escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres y cansáis también a Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a daros un hijo, que pondrá por nombre Emanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado en el territorio de esos reyes que tanto temes. Si ustedes miran
Las notas de pie de página de la Biblia de Jerusalén tiene el 7:14 de abajo, dice: a pesar de todo, Dios da a Ahaz una señal que se ha negado a pedirle. Es el nacimiento de un hijo cuyo nombre Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Es profético. Ver 1:26, ahí citan otras cosas, 8:10, y anuncia que Dios protegerá y bendecirá a Judá. En otros textos, 9:1:6, 11:1:9, Isaías descubrirá con más precisión algunos aspectos de la salvación traída por este niño. Estas profecías son expresión del mesianismo real, esbozado ya por el profeta Natán, y que más tarde se reiterarán en Miqueas 4:14, Ezequiel 34:23, Ageo 2:23 y el Salmo 2:45, 32 y 110. Dios concederá la salvación por medio de un rey, sucesor de David. La esperanza de los fieles de Yahvé descansa en la permanencia del linaje davídico. Incluso si Isaías refiere inmediatamente al nacimiento de un hijo de Ahaz, por ejemplo Ezequías, y esto parece probable a pesar de la incertidumbre de la cronología, al parecer así lo entendió el griego, tú le pondrás por nombre. Se presiente por la solemnidad dada al oráculo y por el sentido estricto del nombre simbólico dado al niño, que Isaías atisba el nacimiento real por encima de las circunstancias presentes, una intervención de Dios encaminada al radio mesiánico definitivo. De este modo, la profecía del Emanuel rebasa su realización inmediata, y los evangelistas, Mateo 1:23, citando a Isaías 7:14, Mateo 4:15 al 16, citando a Isaías 8:23 y 9:1, y posteriormente toda la tradición cristiana han reconocido legítimamente en aquella el anuncio del nacimiento de Cristo. Entonces, lo que hace Jesús al ser Dios hecho hombre es realizar la profecía, aunque a Jesús no le llamen Emanuel. Cuando una persona dice que Jesús se llama Emanuel, está equivocada. Jesús se llamaba Jesús, no se llamaba Emanuel. Es lo que significa Emanuel, Dios con nosotros, lo que Jesús realiza al ser el Hijo de Dios hecho hombre. Dios está con nosotros y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros. Bueno, entonces, este hombre tiene unas características especiales que yo la expliqué ese día, que son fundamentales repasarlas ahora. El hombre es un espíritu, un alma y un cuerpo material. ¿Listo? La gente acostumbra decir de una forma, digámosle, sistemática, en el pensamiento de nosotros que proviene de los griegos, que el hombre está hecho del alma y del cuerpo, ¿cierto? Alma y cuerpo. La gente piensa, nosotros pensamos, a nosotros nos han enseñado que el hombre está hecho del alma y cuerpo. El alma es un alma espiritual y el cuerpo es un cuerpo material. Ambas, esto ya lo hemos hablado, son dimensiones. Hola. Vale. Vas para la clase de inglés, es aquí, la clase de inglés aquí. El alma espiritual y el cuerpo material son dos dimensiones, no dos partes del ser humano. Esas dos dimensiones realizan lo que el hombre es. Si alguna vez el cuerpo se separa de la dimensión corporal que lo manifiesta en este mundo, del alma se separa de la dimensión corporal que lo manifiesta en este mundo, entonces el hombre deja de ser un ser humano. Los seres humanos somos un alma espiritual y un cuerpo material. El alma espiritual informa y vivifica al cuerpo material, y cuando se separan, el hombre deja de ser hombre. Y yo ya les expliqué a ustedes rápidamente que cuando el alma espiritual deja de informar al cuerpo, entonces se convierte en un cadáver. ¿Cómo se llama el muerto que ponen en el ataúd? Un cadáver. El ser humano ya no está ahí. El ser humano, cuando se separa el alma espiritual del cuerpo material, el ser humano ya no es ser humano. Entonces, nosotros, para poder ser humanos plenamente, necesitamos
la unión de estas dos dimensiones. ¿Cómo lo va a hacer Dios en la resurrección definitiva? No tenemos la menor idea, pero sí tenemos la claridad de que el ser humano es el alma espiritual, el cuerpo material, esas dos dimensiones manifestadas en el ser humano. Preguntar a Juan Carlos. No, es que Claro, hermano. en la renovación estaba diciendo un hermano predicando ahí que él tuvo un accidente y que vio cómo su alma salió y estuvo observando el cuerpo y Vio cómo, su alma salió. o sea, que su alma estuvo viendo el cuerpo. Ajá. Sí, y ya cuando él despertó en el hospital, pero él dice que él vio cómo estaban haciendo su cuerpo, de cómo lo estaban levantando. A ver, Eso es posible. Yo le voy a ser sinceros. Bueno, ver es una cosa solamente posible, como nosotros vemos ahora, colores y eso, con nuestros ojos, con estos. Estos son los que ven los colores, las texturas, las formas, somos eso. Vamos a suponer que yo tengo un accidente, entonces mi alma sale de mi cuerpo como si el jugo se derrama de este vaso. O sea, nosotros no podemos pensar que este es el cuerpo y este es el alma y que a uno lo llenan por dentro o lo vacían, ¿no es cierto? Están unidos, son una sola dimensión. Pero vamos a suponer, esa manera de pensar es una manera dualista, que el alma está metida dentro del cuerpo y que puede salir y entrar algo dentro del cuerpo como si el cuerpo fuera un recipiente. Sí, porque incluso él dijo, murió mi cuerpo por media hora, pero mi alma, antes de morir mi cuerpo, mi alma salió y estuve viendo todo eso. Entonces, lo primero que le voy a decir, vamos a suponer eso. Si el alma se separa del cuerpo radicalmente, la separación radical, la persona tiene que morir. Desde luego hay experiencias que mucha gente narra que son intermedias, que es la experiencia entre la muerte en este mundo, que es la separación radical de eso, y experiencias de conciencia alteradas de la conciencia. Él pudo haber tenido una experiencia alterada de la conciencia. Ahora, ese tipo de visiones y de sueños son probables en estados inconscientes. ¿Alguno de ustedes, dormido, ha sentido, por ejemplo, que está flotando y que de repente como que cae, ¿cierto? Eso es típico de cuando uno no está consciente. No necesitan un accidente y irse para el hospital. Pero cuando falta la irrigación de la sangre al cerebro y falta el oxígeno en el cerebro, hay cosas que se experimentan. La persona las ve, pero no significa que las vea sean verdad. No significa que las vea sean verdad. Cuando esto se separa. ¿Qué ha sucedido en algunas ocasiones? Que la persona le ha dejado de palpitar el corazón, han pasado 10, 15, 20 minutos y vuelve a funcionar. ¿Por qué? Porque en realidad ese límite entre la vida y la muerte no está medido en nuestras categorías temporales. Y Dios puede permitir que una persona haya ido y no se haya ido totalmente, sino que haya tenido la posibilidad de experimentar esas cosas. Pero lo que ve él en realidad no lo está viendo con estos ojos, sino que son experiencias típicas del cerebro. A mí me tocó cuando había personas ya muertas, que yo sé que estaban muertas, que el cuerpo de las movía. Y así por el estilo, muchas otras cosas que no podemos precisar ahora. Pero cuando esta separación se da radicalmente, ya la gente no ve. Lo que la gente ve, lo ve a veces, por la mayoría de las veces, incluso eso está estudiado por doctores, la mayoría de esas experiencias cercanas a la muerte son fruto de que no haya oxígeno suficiente en el cerebro. Nosotros sabemos que muchas cosas del cuerpo siguen funcionando a pesar de que uno esté muerto. Por ejemplo, las células de las uñas. A los muertos les crecen las uñas. No les crece el cabello. A los muertos. Entonces, lo que necesitamos saber es que
Lo que la gente ve no significa que no lo ve. Sí lo ven, pero no necesariamente es lo que pasa. Lo mismo sucede con las personas que ven alucinaciones. Los adictos al licor, cuando están muy enlicorados, pueden ver hasta arañas en los techos y todas las cosas, las ven. ¿Están ahí? No. Las personas que tienen disfunciones cerebrales, como la esquizofrenia paranoide y otras cosas, pueden ver personas o cosas que los atacan y en realidad no están. ¿Por qué? Porque hace parte de una disfunción ya, digamos, en el nivel físico del cerebro. ¿El muchacho de la renovación vio eso? Sí. ¿Significa que eso es así? No. Algunas personas dan testimonios. Ay, es que yo estuve en una experiencia cercana a la muerte, me vi el infierno, el cielo, el purgatorio. Usted los vio. Eso no significa que sea así. Usted sí los vio, pero no significa que sea así. Lo mismo sucede con las apariciones de la Virgen y otras cosas. La iglesia le dice, usted los ve, pero eso no significa que sea así. Para recapitular, estas dos dimensiones son las dos dimensiones que hacen posible la vida humana. San Alberto Magno decía que había tres tipos de almas, o de almas espirituales. Los ángeles son espíritus puros, que no tienen cuerpo material, que son inmortales en sí mismos, no son eternos. Eterno es Dios, inmortal es el espíritu del alma. Dos, el de los seres humanos, que el alma espiritual es inmortal y el cuerpo es material, mortal. Como este es inmortal, cuando el cuerpo deja de vivir, esto permanece. Y la de los animales, que también tienen alma, pero es un alma que muere con el cuerpo al morir. O sea, la película de Disney, que todos los perros van al cielo, es mentira. Hay básicamente dos almas espirituales inmortales entonces. La de el ángel y la del ser humano. El ángel no está encarnado, no está en un cuerpo material, el ser humano sí. Entonces, esta, digámosle, singularidad de lo que significa el ser humano con estas dos dimensiones, posee una cosa fundamental, y es que es imagen de Dios. Se dice imago Dei. Es imagen de Dios. La imagen de Dios es la imagen de Dios trinitaria.